las instalaciones de la Dirección General de Investigación y Desarrollo del edificio Cóndor se realizó la firma del convenio de colaboración entre la Fuerza Aérea Argentina y Pearland Project, una organización sin fines de lucro con sede en los Estados Unidos que promueve el descubrimiento y la educación relacionada con los vuelos a gran altitud, el clima y el cambio climático. A través de este acuerdo, ambas organizaciones consolidarán los datos y conocimientos adquiridos a través de la iniciativa Airbus Pearland Mission 2, que tiene como objetivo estudiar los fenómenos estratosféricos, contribuir a la innovación de materiales aeronáuticos, y promover la investigación científica en las nuevas generaciones. Los datos recopilados a través de la iniciativa ayudarán a científicos, investigadores y educadores en Argentina y en todo el mundo en sus proyectos. Estos resultados se obtienen gracias al Pearland 2, un planeador presurizado sin motor, único en su tipo, operado por el equipo de Pearland Project, y al avión de remolque Grover G520, operado por AB Experts, LLC. Se espera que este año el Pearland 2 establezca un nuevo récord mundial de altitud de aviación este año para vuelo nivelado pilotado a 90.000 pies mientras que realiza la recolección de datos de composición de la estratosfera. El equipo internacional de expertos en aviación que apoya el proyecto planea iniciar vuelos para lograr este logro histórico dentro del próximo mes con base en Aeropuerto Internacional Comandante Armando Tola en el Calafate, provincia de Santa Cruz. En esta oportunidad, el avión de remolque Egret transportará rápidamente al planeador Pearland 2 a través de la atmósfera inferior, lo que permitirá al equipo pasar más tiempo en la estratosfera. El equipo de Pearland ha establecido previamente 4 récords mundiales de aviación en el Pearland 2, y en esta temporada intentará superar su récord actual de más de 76.124 pies, establecido en 2018. Asimismo, el Egret tiene el récord del remolque aéreo más alto del mundo. El programa cuenta con el apoyo de las principales empresas científicas, aeroespaciales y tecnológicas y expertos de todo el mundo.